Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las bases de la reforma pensional. El Ministerio de Trabajo concretó lo que será la columna vertebral del proyecto que llevará ante el Congreso. Habrá 3 pilares de un solo régimen pensional, integrado y complementario. La iniciativa llegará al Congreso el próximo año. Se encienden las alertas en las AFP. Los fondos privados de pensiones tienen serios reparos ante la propuesta de reforma pensional por los perjuicios que causaría no solo a millones de afiliados, sino a la economía en general. Analizaremos el tema con Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. El nuevo socio de TRI, esta plataforma colombiana que permite comprar y vender acciones de manera sencilla, tiene un nuevo y poderoso socio, Bancolombia. Carlos Guayara, uno de los cofundadores de TRI, nos cuenta las bondades de esta noticia. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del tema del día, la reforma pensional que el gobierno propone llevar ante el Congreso de la República el próximo año y que desde ya empezó a socializar en la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales. Henry González nos cuenta las bases de esta propuesta. La reforma pensional que está planeando el gobierno desató una tormenta. El sistema pensional ya no se basaría como hoy en una entidad pública, es decir, Colpensiones, que compite con las administradoras privadas, es decir, los fondos privados. Ahora, con la propuesta, sería un solo sistema mixto y articulado, donde coexisten ambos, público y privados, pero en el terreno muy bien delimitados para cada uno y que se complementarían. Veamos esta imagen que presentó precisamente el gobierno nacional en esa reunión y que es donde está la clave de la propuesta. Como ustedes ven, sería un sistema piramidal de 3 pilares. En la base estaría el pilar llamado Pilar Solidario Básico. Ahí estarían los adultos mayores que no alcanzaron nunca una pensión. A ellos se les daría una renta básica de ayuda económica de medio salario mínimo. El segundo pilar se llama el pilar contributivo y ahí es donde está el florero de Llorente, porque la propuesta es que todos los aportes que se hagan sobre ingresos hasta de 4 salarios mínimos irían obligatoriamente a ese sistema público de régimen de prima media que administra Colpensiones actualmente. Y si usted gana más de 4 salarios mínimos, los aportes por esa parte que va encima de los 4 salarios mínimos irían ahí sí al sistema, si usted lo quiere claro, al sistema de ahorro individual que administran los fondos privados de pensiones. Y el tercer pilar, que se llamaría Pilar de Ahorro Voluntario Complementario, ese entonces sería para las personas con muy altos ingresos que tengan capacidad de ahorrar aún más de lo legal para su pensión. Eso iría también a las AFP, es decir, a los fondos privados. Ahora bien, ¿cuáles serían los alcances prácticos de esta propuesta? Veamos este otro gráfico. Aquí en este caso lo primero es que en el pilar solidario, el de más abajo, meterían en total a unos 3 millones de colombianos, adultos mayores, que hoy no tienen una pensión para darles esa renta que mencionábamos de medio salario mínimo. Ahí estarían incluidos 1.700.000 adultos mayores que ya vienen recibiendo una rentica de 80.000 pesos mensuales a través del programa Adulto o Colombia Mayor. El segundo y el más grande efecto se vería de nuevo aquí en la mitad de la pirámide, el florero de Llorente. Los fondos privados de pensiones perderían, óigalo bien, el 95% de sus 18,3 millones de afiliados, dado que esa es la proporción de afiliados que devengan menos de 4 salarios mínimos y que tendrán que pasar a Colpensiones, todos ellos, y ese dinero de sus aportes que se calcula en 18 y a 20 billones de pesos anuales pasaría obligatoriamente a Colpensiones, y de ese dinero que entraría a Colpensiones es donde el gobierno precisamente busca financiar este otro componente del programa Adulto Mayor. Y el otro efecto, que es el tercer pilar, el de el ahorro voluntario y complementario, pues sería básicamente para unos pocos miles de colombianos que pueden hacer aportes voluntarios adicionales para su pensión. Esa sería
sería la tajada muy pequeña en este caso con la que quedarían las AFP. El tema resulta álgido y polémico y genera muchas preguntas, por ejemplo estas. ¿Es sano obligar a millones de colombianos a pasarse de una entidad privada a una pública, matando el derecho de libre escogencia que existe hoy? ¿Qué pasará con la rentabilidad que hoy día por ley deben dar las AFP a sus afiliados por sus aportes y que no existe esa rentabilidad en Colpensiones? ¿Qué pasará con el beneficio que hoy tienen millones de afiliados que ganan un salario mínimo de pensionarse en los fondos privados con 1.150 semanas y no con 1.300 que exige Colpensiones? ¿Y qué pasará con otros millones de colombianos que no logran pensionarse en ninguno de los dos sistemas, pero que al devolverles sus saldos aportados les sale mucha más plata en los fondos privados que en Colpensiones por aquello precisamente de la rentabilidad mínima? Y un dato de cierre, el dólar amaneció hoy disparado, abrió a 5.000 pesos y llegó hasta 5.051. Algunos analistas lo atribuyen en parte a efectos internacionales, pero en parte también precisamente al ruido que está causando esta propuesta de reforma pensional. Precisamente hoy quisimos tener aquí en Signo Pesos o a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, o al viceministro para analizar esta propuesta, pero no fue posible que nos aceptaran la invitación, por lo menos hasta ahora. Las puertas, nuestras pantallas siguen abiertas. Sin embargo, pues queremos analizar varios aspectos de esta reforma y por eso a esta hora de la noche quiero saludar al doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Doctor Wills, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Siempre un placer estar acá. Nos decía en el reporte anterior, doctor Wills, nuestro director Henry González, que más del 90% de esos 18 millones de colombianos que están en el sistema que ustedes administran se irían obligatoriamente a Colpensiones. ¿Esta cifra es real? Y segundo, si eso llega a ocurrir, ¿en la práctica no se marchitaría el sistema privado? Así es, la cifra es real. El 92% de los afiliados quedarían cotizando exclusivamente en Colpensiones porque cotizan sobre una base que es inferior a los 4 salarios mínimos, y tal vez eso no es lo más grave. Lo grave es que esas cotizaciones de esos 9 de cada 10 trabajadores se están ahorrando. No habría un problema grave si esa plata que empieza a entrar a Colpensiones se siguiera ahorrando a través de Colpensiones o en una entidad pública. El problema es que esa plata que se va a dejar de ahorrar se usa para, digamos que, tapar un hueco que tiene el sistema público, para dar una caja para financiar un programa de subsidios que es loable, pero se destruye la construcción del ahorro, y ahí está la discusión y ahí está el problema grave que se plantea con esta reforma. ¿Por qué es grave que se destruya el ahorro y de cuánto ahorro estamos hablando? ¿De cuántos billones de pesos? Porque tengo entendido que ustedes administran actualmente muchísima plata de la gente. Eso es lo primero y lo más importante. Esa plata es de la gente, es dinero de los trabajadores. Cuando se dice se va a marchitar el régimen privado, en verdad lo que se va a marchitar son ahorros, propiedad de 18 millones de trabajadores. La cifra total, repito, propiedad de 18 millones de trabajadores, está por los 340 billones de pesos. Y eso tiene cosas graves para el sistema pensional, tiene cosas graves para el país. La primera pregunta que uno se hace es, bueno, si hay tanta gente ahorrando y construyendo ahorros para pagar su pensión, y esos ahorros cuya destinación y cuyo objetivo es protegerlos en la vejez y asegurarles un ingreso en la vejez que llamamos pensión, si esos recursos se van a usar en otra cosa, ¿cómo se van a pagar las pensiones de estas personas? ¿Cómo se van a pagar las pensiones de estas pensiones? Las pensiones de estas personas, eso no lo ha respondido el gobierno y es grave. Pero también, ¿de cuáles personas? ¿De los que están actualmente en los fondos privados? De los que están actualmente en los fondos privados y de todos los que estarán en Colpensiones, que asume unas cargas enormes y los recursos que se están ahorrando desaparecen. Recordemos, los recursos de los fondos privados se están ahorrando para pagar pensiones. Si se deja de hacer ahorros para pagar pensiones, pues, ¿cómo se paga la pensión? Esa es la pregunta. Y hay un tema demográfico que hace que la presión sobre el sistema pensional, cuando usted y yo, Víctor, estemos llegando a la edad de pensión, va a ser inmensa, y yo quiero que el gobierno me diga cómo va a pagar mi pensión. Eso respecto al sistema pensional.
los problemas son graves más allá del sistema pensional, son graves para el país, porque estos ahorros que administran los fondos de pensiones y que son de los trabajadores son ahorros que se invierten en muchas cosas, en deuda del gobierno, acá lo hemos hablado, en financiar empresas, etcétera, etcétera. Y al no tener, ¿quién va? Si hoy vimos la reacción del dólar, si los fondos de pensiones que son un prestamista al gobierno importante no existen, ¿quién le va a prestar al gobierno? Y lo mismo, ¿quién le va a prestar a las empresas? ¿Cómo vamos a hacer para comprar casa en una economía en la que la gente que estaba ahorrando y prestando sus recursos desaparece y se gastan esos recursos en gasto, en subsidios? Entonces, los subsidios son loables, hay muchas formas de financiarlos, pero es completamente incorrecto e indeseable que sea con el ahorro de los trabajadores que se financien los subsidios. Esta pregunta yo se la tenía a la ministra de Trabajo, no hemos podido hablar con ella, pero lo seguiremos intentando esto pues para las personas que nos están viendo. Pero se la hago a usted a ver si también la entiende así. No sé cuál sea la versión del gobierno, no sé cuál sea la versión de ustedes desde los fondos privados, pero como para tener un ejemplo para que la gente nos entienda y nos inventamos una cifra cualquiera. Si yo tengo hoy ahorrados en mi fondo individual de pensiones 500.000 pesos, eso digamos que es todo lo que he ahorrado en mi vida, 500.000 pesos solo para el ejemplo. Con esta reforma pensional, si mi salario es inferior a 4 millones de pesos, lo que van a hacer es llevarse esos 500.000 pesos para Colpensiones y coger esos mismos 500.000 pesos y darle una mesada a un adulto mayor. Bueno, esa es una de las preguntas que hay que hacerle a la ministra, si esos 500.000 pesos se los van a llevar a Colpensiones o no, y si no se los llevan, entonces, ¿cómo se acreditan las semanas que esa persona que tiene 500.000 pesos en su fondo de pensiones ya cotizó? Al pasar a Colpensiones, ¿esas semanas le van a contar o no le van a contar? Y si le cuentan es a cambio de que él pase sus ahorros. Esas son las preguntas que tenemos que hacerle al gobierno, Víctor, y pues yo no tengo la respuesta. Pero entonces, ¿es una cuestión solo de pasar la cédula de un lado al otro o de llevarse la plata asociada a esa cédula, el ahorro que yo tenga para el otro sistema? ¿Cuál es la preocupación real de este tema? Digamos, hay algo de lo que tenemos certeza, y es que todas las cotizaciones de hoy en adelante van a ir, esa persona que estaba cotizando todos los meses y que hoy tiene 500.000 pesos en su fondo, no por arte de magia, porque todos los meses la cotización entraba a su fondo, eso fue creciendo y llegó a 500.000 pesos. De hoy en adelante, esos 500.000 pesos no van a recibir nada más. Eso lo tenemos clarísimo. Y de ahí en adelante esa plata se va a usar para pagar un subsidio. Esa plata que seguiría creciendo el ahorro para después de ser 500.000 pesos volverse 1 millón y después 10 y después 20 y financiar la vejez de esa persona, pues eso va a dejar de crecer. Eso creo que es claro y no hay preguntas al respecto. Esa plata se va a usar para pagar subsidios. ¿Cómo se va a pagar la pensión de esa persona? No sabemos. Y las personas responsables de la plata del gobierno, las personas que tienen la responsabilidad de decir, ojo, las cuentas, las pensiones se pagan con plata y yo tengo que tener plata para pagar las pensiones. El ministro de Hacienda, el director de Planeación Nacional, no los hemos visto sentados, no los vimos en la foto. Son personas que tienen una responsabilidad muy grande en este debate. La otra parte es si los 500.000 pesos que están en la cuenta pasan también a pagar el subsidio o no. Lo que ya está en la cuenta pasa a pagar el subsidio o no. Es una pregunta. La respuesta del gobierno ha sido ambigua. Oímos en la campaña del presidente diciendo, lo que ya está ahorrado no lo toco. Oímos a veces a sus funcionarios diciendo, no lo toco, pero si quiere que le cuente las semanas, entonces sí me lo tiene que pasar. Pues es muy diferente. Claro. Entonces creo que esas son las preguntas que el gobierno tiene que responder con claridad y sin ambigüedades. Doctor Wills, listo. Digamos que sí, se toma la decisión de llevar los 500.000 pesos que yo tengo ahorita en el fondo de pensiones privado y se los llevan para Colpensiones. Yo tengo entendido que en el fondo privado
ahí con esos 500.000 pesos ustedes invierten esa plata y tratan de generar una rentabilidad. A veces sube, a veces baja en el corto plazo. Ustedes explican que en el largo plazo pues genera rendimientos positivos. ¿En Colpensiones esos 500.000 pesos generan rentabilidad? No, porque esos 500.000 pesos en Colpensiones se gastan en la misma vigencia en la que entran. Colpensiones funciona como un sistema de reparto, se dice en la jerga. La plata entra por un lado y sale por otro. En el mismo momento en que recojo las pensiones, las pago. Entonces no hay inversión, no hay rentabilidad, la plata no crece. Y ahí es donde surgen las preguntas de, bueno, ok, si yo me estoy gastando la plata día a día, pues cuando tenga bastantes pensionados, que es para donde vamos, el número de adultos en edad de pensión va a pasar de 6.5 millones a más de 14, se va a multiplicar por más de 2. Entonces, pues si ya me gasté la plata, porque cada vez que me entra un peso me lo gasto, ¿cómo voy a atender en la vejez a toda esta población? Solo pagar el subsidio, 500.000 pesos, el costo se me va a más que duplicar. Entonces, ¿dónde están las personas que hacen las cuentas y dicen, ojo, la plata alcanza para esto o no alcanza para este programa? El subsidio es muy loable, hay que hacerlo. El presupuesto del gobierno es de 400 billones de pesos al año, esto les cuesta 18, pueden encontrar un espacio. No puede ser con los ahorros de los trabajadores, yo quiero ser enfático en esa posición. Doctor Wills, hay otro tema que siempre a veces cuando queremos entender las diferencias entre el sistema de Colpensiones y el sistema de los privados, y es el número de semanas a cotizar. En Colpensiones, para cumplir la pensión se necesitan 1.300 semanas y en los fondos privados se necesitan 1.150 semanas. Es decir, tengo que trabajar menos para, digamos, cumplir ese requisito. Si pasan a todos estos millones de colombianos a Colpensiones, ¿les tocaría cotizar más semanas, aportar más semanas a su pensión? Pues esa es otra de las preguntas que le tenemos al gobierno. Una de las cosas que decía el comunicado del Ministerio de Trabajo fue: no vamos a cambiar los parámetros. Quiere decir, el número de semanas que se requieren aquí y allá no cambian, la edad tampoco. Pero entonces su pregunta es absolutamente válida. Una persona que se va a pensionar con un salario mínimo, como lo hace la mayoría de los colombianos, más de la mitad, y lo puede hacer con 1.150 semanas, ahora le van a pedir 1.300. Todo indicaría que sí, pero es una pregunta que, digamos, el gobierno no nos ha respondido. Nosotros siempre decimos a todas las personas que se van a pensionar por un salario mínimo, que son la mayoría, les conviene más estar en fondo privado. Todas esas personas van a estar forzadas a pasarse a Colpensiones. Henry mencionaba, no va a haber una libertad de elegir, van a estar obligadas a cotizar en Colpensiones, pero si están mejor en el fondo de pensiones, pasarlas a Colpensiones no les conviene, o va a haber un cambio paramétrico y se les van a bajar las semanas. Ojalá el gobierno nos resuelva esa pregunta. Pues por eso seguiremos intentando también contactar a la ministra de Trabajo para que nos explique todos estos detalles. Doctor Wills, pues esto apenas comienza, seguramente tendremos muchas emisiones más para hablar con ustedes, con todos los actores del sistema pensional colombiano. Muchas gracias, una feliz noche. Ustedes, muchas gracias, feliz noche para todos. El tema del que más se habló inclusive en el mercado de capitales, porque como decía el doctor Wills, los fondos privados son grandes inversionistas en los bonos del gobierno, en las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Regresamos a Signo Pesos. La plataforma TRI ha sido exitosa en Colombia gracias a que ha abierto la puerta para que miles de colombianos puedan comprar y vender acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, de empresas no solo nacionales, sino muchas acciones también de empresas internacionales, y hacer esos negocios de manera sencilla y con bajos montos de inversión. Esta plataforma anuncia hoy un gran plan de expansión, llega un socio muy importante, es una noticia muy relevante para TRI. Doctor Carlos Guayara, cofundador de esta plataforma, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches, encantado de estar por acá. Bueno, ¿cuál es el anuncio? ¿Cuál es el nuevo socio de TRI?
Claro que sí, Víctor. La gran noticia que tuvimos el día de hoy, o que anunciamos el día de hoy, porque era un tema en el que veníamos trabajando hace bastante, es que el Grupo Bancolombia decide invertir en la startup Trip, que es la plataforma que viene democratizando la forma de invertir en la bolsa de valores para miles de colombianos que antes no habían tenido acceso. Así que bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos y muy agradecidos además con todo el apoyo desde nuestros usuarios hasta todas las personas que han hecho parte de este proceso. Bancolombia, pues nada más y nada menos que el banco más grande por número de clientes en el país. Una de las joyas de la corona del grupo empresarial antioqueño. ¿Y se puede saber cuánta plata le están metiendo a Tri? Claro que sí, Víctor, fueron 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. ¿Qué otros socios tiene Tri? ¿Quiénes más están detrás de esta startup? Claro que sí, mira, Víctor. Tri es una empresa que pasó por la aceleradora más grande del mundo, que es Y Combinator, y al finalizar el proceso de aceleración, levantamos la ronda Semilla e Inversión, con inversionistas de talla mundial, entre los cuales se destacan GFC, Global Founders Capital. Está, por ejemplo, la Universidad de Harvard, también es inversionista en Tri. Hay un par de fondos privados también igual grandes y conocidos en Estados Unidos, como Budwater Capital, como Soma Capital. Pero digamos que hasta el momento pues todos los fondos habían sido internacionales y pues creo que además ese es como el motivo de celebración doble en esta oportunidad, porque es la primera vez que un fondo latinoamericano y en especial un grupo colombiano pues cree en nuestra idea de negocios, en nuestra oferta de valor, y pues estamos muy contentos de tener al Grupo Bancolombia con nosotros. Ya entiendo entonces su cara de felicidad. Ahora, 3 millones de dólares, ¿qué van a hacer ustedes con eso? ¿Qué le aporta a la plataforma pensando en el futuro? Víctor, Tri venía de un proceso de crecimiento bastante rápido, en donde en nada más 20 meses que llevamos al aire, hemos lanzado pues 3 países: Colombia, que fue el país en el que empezamos, pero ya estamos presentes también en Perú, dándole acceso a los peruanos a la Bolsa de Valores de Lima, y en Chile, dándole acceso a los chilenos a la Bolsa de Comercio de Santiago. Sin embargo, cuando tú creces tan rápido, pues hay muchas cosas que se tienen que hacer en modo producto mínimo viable, donde no funcionan perfecto las cosas, pero era lo que teníamos que hacer para salir, para probar la idea, la tesis de negocios, y a partir de ahí sí empezar a estabilizar la plataforma y a mejorar las cosas que venimos haciendo. Entonces, digamos que con este dinero principalmente lo que buscamos es consolidar precisamente toda esta expansión a nivel regional, estabilizar la plataforma a nivel técnico para que cada vez presentemos pues menos fallas técnicas, y a partir de ahí poder empezar a ampliar la oferta de productos, porque si bien en este momento nosotros estamos ofreciendo en Perú y Colombia acciones y ETFs, y en Chile además le sumamos fondos de inversión colectiva, pues definitivamente en el mercado bursátil hay muchos otros activos que son muy interesantes, donde creemos que los latinoamericanos pueden conseguir rentabilidad para sus ahorros, y que no lo habían podido hacer por la gran cantidad de barreras que existen en el mercado financiero, y con las cuales Tri quiere ser esa solución que les dé el acceso. Entonces, principalmente va a ser esa la utilización de recursos. ¿Cuánta gente hay en este momento invirtiendo a través de Tri? Perfecto, mira, en este momento nada más en Colombia, Tri ha ayudado a crear más de 150.000 cuentas nuevas. De hecho, el año pasado, Tri fue el responsable de la creación del 92% de las cuentas nuevas en la Bolsa de Valores de Colombia. Y para darte un poquito más de contexto y como para que tu audiencia pueda tener los números, antes de Tri únicamente teníamos 530.000 cuentas creadas en la Bolsa de Valores de Colombia, que es supremamente grave, porque cuando tú te pones a ver los países más grandes, los mercados internacionales más desarrollados, Estados Unidos, Europa, te das cuenta que en esos países aproximadamente el 40, el 60% de la población, millones de personas, invierten en la bolsa de valores de esos países.
y se convierte en un motor de desarrollo económico, donde los inversionistas particulares consiguen rentabilidad para sus ahorros, donde los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, fondos de cesantías, consiguen que su modelo de negocio sea viable y donde además los empresarios tenemos otras opciones de financiación para crear más empleo y para generar mejores productos y servicios. Y eso desafortunadamente no estaba pasando en Colombia, no estaba pasando en Latinoamérica por la gran cantidad de barreras que había. Entonces ahí es donde llega TRI y pues si haces la matemática, en nada más 20 meses hemos traído al mercado casi un 27% de nuevos inversionistas por primera vez desde el 2011, después del cierre Interbolsa, se está viendo que en Colombia se crean nuevas cuentas, hay nuevos inversionistas en el mercado, entonces pues creo que son cifras que la verdad nos llenan de orgullo. Que, si mal no recuerdo, en algún momento alcanzó a haber más de 1 millón de colombianos invirtiendo en la Bolsa de Valores de Colombia, pero pues después de las emisiones de Ecopetrol y según ese dato la cifra se redujo bastante y ahora con TRI está regresando la gente entonces a la Bolsa de Valores de Colombia. Ustedes han tenido una alianza muy importante con la comisionista de Bolsa, Acciones y Valores, Acciones y Valores. ¿Va a pasar algo con esa alianza ahora que llega Bancolombia, que también tiene su comisionista de bolsa que se llama Valores Bancolombia? Para nada, realmente en este momento pues y nosotros estamos muy agradecidos con Acciones y Valores porque fueron los primeros que nos abrieron la puerta, fueron los primeros que creyeron en la idea y que al final nos dieron todo el soporte regulatorio. Una de las prioridades que hemos tenido nosotros en TRI, debido a que en el mundo de las inversiones, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, hemos visto un montón de estafas, un montón de pirámides, un montón de plataformas pues, de dudosa procedencia. Entonces, una de las prioridades que siempre quisimos tener es que nuestros usuarios se sintieran tranquilos, que cuando utilizaran la plataforma, independientemente de lo que pasara con sus decisiones de inversión, tuvieran esa certeza de que su dinero está en un sitio seguro. Y por eso fue que buscamos a una de las comisionistas de bolsa más tradicionales del país. Acciones y Valores lleva más de 60 años en el mercado, con una trayectoria intachable. Y ellos fueron los que nos permitieron empezar a operar de forma totalmente regulada por la Superintendencia Financiera. Entonces, realmente en este momento vamos a seguir operando totalmente igual. Como nosotros lo vemos, realmente es una oferta de valor complementaria a la que venía manejando, por ejemplo, en el grupo Bancolombia, Valores Bancolombia, que tal vez tiene un segmento de clientes con unas características diferentes, con unos patrimonios mucho más altos, con conocimiento mucho más específico, mientras que por el otro lado, y precisamente parte de este 92% que te cuento que ha llegado a través de TRI, es gente que nunca ha invertido, es gente de a pie que tiene sus ahorros, pero que se da cuenta que la inflación está disparada en el país, que tiene que protegerse, que además tiene unas ambiciones de seguir avanzando a nivel económico y sabe que la vía es la inversión. Claro. Y ahora gracias a nosotros tiene la opción de hacerlo en la bolsa. Entonces, pues al final, como te cuento, creo que es un tema complementario donde sencillamente pues la idea es hacer mucho más robusta la oferta de productos. Claro, yo he hecho el ejercicio periodístico, he descargado la plataforma y he mirado que me da la opción de comprar acciones de Ecopetrol, del Grupo Empresarial Antioqueño, las acciones más tradicionales de la bolsa, por ahí hay otros productos, unos ETFs. Hacia adelante, ¿qué otras alternativas piensan ustedes ofrecer a través de TRI? ¿Qué otras alternativas de inversión podrían tener? Y bueno, todo esto atado a esta nueva inversión que llega desde Bancolombia. Creo que te perdí, Víctor. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Bueno, perdimos la comunicación con uno de los fundadores de TRI. Perdimos la comunicación definitivamente, pero bueno, ahí destacamos lo más importante, la inyección de capital a esta plataforma que sigue creciendo a nivel día. 4,55% y corresponde al crecimiento registrado en el gasto de los hogares colombianos durante octubre de este año, según el estudio mensual de la compañía Radar. En total, ese gasto ascendió el mes pasado a 78,8 billones de pesos. Al sumar el gasto de los hogares en los últimos 12 meses, la cifra ya supera los 921 billones de pesos.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que se dispara de nuevo, supera otra vez la barrera de los 5.000 pesos. Tasa representativa para mañana, 5.022 pesos con más de 90 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 3,03%, se ubicó en $90 con 5 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.918.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,31%, la acción más valorizada Nutresa con una ganancia superior al 10% y la acción que más cayó, Grupo Aval, tuvo un retroceso del 5,17%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, reveló hoy estos datos preocupantes. La deforestación en Colombia asciende a 170.000 hectáreas cada año. Esa área equivale a la superficie de Bogotá. Y a la vez, la deforestación y el cambio de usos de suelo en Colombia genera ya el 55% de la emisión de gases de efecto invernadero en el país. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.